Vamos a empezar. Nosotras la semana pasada terminamos de aprender el significado de todo lo que es la Amidá, las verajot de la Amidá. Hoy vamos a tener un shiur especial. El día 17 de Tamuz es un día de ayuno que fue, hay un solo ayuno que se nombra en la Torá, que es Yom Kippur, donde Hashem nos permite, nos da la posibilidad de hacer teshuvá a través de muchas pautas, pero el día de Yom Kippur es el día en que se nos perdona por todos los pecados, ¿sí? Hoy no vamos a hablar de Yom Kippur, solamente nombrar lo que Yom Kippur es el único ayuno que figura en la Torá. El resto de los ayunos que tenemos durante el año fueron instituidos por Hazal. Hazal es la abreviatura de Jajamenu Zichronam Libraja. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros sabios de bendita memoria. Entonces, Hazal instituyeron el resto de los ayunos que tenemos durante el año. ¿Y cuáles son las razones por las que hacemos el ayuno? Bueno, son 5 en realidad. La primera de todas, vamos a ir viendo cada una de las razones, en qué momento, qué situación fue lo que desprendió. La primera de todas fue cuando los Yudim estaban en el desierto. Moshe subió durante 40 días para recibir la Torá. Después de esos 40 días, los Yudim tuvieron un error de cálculo y pensaron que Moshe ya habían pasado los 40 días, ya no va a bajar, y entonces cometieron el pecado, el famoso becerro de oro, el Egel Azad. Entonces cuando bajó Moshe, lo que sabemos de la situación, Nishtabru alujot, se rompieron las tablas con las que había bajado Moshe. Moshe rompió las tablas, se rompieron por sí mismas. Nos explican nuestros sabios que en realidad Moshe, mientras sostenía las tablas, cuando tenían esta kedushá, esa santidad, las tablas se transportaban solas. En el momento que Moshe llega al campamento y ve que están haciendo idolatría, las letras de las tablas estas que había escrito Moshe, en realidad le había escrito a Hashem, las primeras lujot las escribió Hashem. Las letras, como llegaron a un lugar que no había kedushá, se elevaron, se fueron, se borraron de las tablas. Entonces, al salir toda esta kedushá, toda esta santidad, las tablas, el peso, ya no se sostenían más por sí mismas, se cayeron, nishtabru alujot, se rompieron las tablas. Es un día 17 de Tamuz, del año 2448 del calendario hebreo. Ese fue el primer suceso por el cual nosotros hacemos el ayuno de mañana. El segundo es Butal Tamid. Se anuló, nosotros sabemos, esto ya es en la época del Bet HaMikdash, en el primer Bet HaMikdash, este día 17 de Tamuz, se canceló, se anuló el Tamid. Tamid era el Corbán, el sacrificio que se hacía todos los días. Tamid quiere decir siempre. Este Corbán, este sacrificio se llamaba Tamid porque se hacía todos los días. En este día, en el primer Bet HaMikdash, durante el primer templo, el día 17 de Tamuz, Butal Tamid, se terminó, se canceló, no se pudo hacer más el Tamid. El Corbán es el sacrificio, y esto fue lo que desembocó después de 3 semanas, de hoy a 3 semanas, es Tisha B'Av, lo que desembocó después en la destrucción del templo. Durante el segundo Bet HaMikdash, en este día 17 de Tamuz, Ubkeu Hajomot, fueron rodeadas las murallas de Jerusalén. Entonces, y de ahí les dio acceso directamente a después poder entrar el enemigo para destruir el Bet HaMikdash. En realidad, durante el primer Bet HaMikdash, el rodeo de las murallas fue el día 9 de Tamuz, hace ya unos días. Durante el segundo Bet HaMikdash fue el día 17 de Tamuz. Entonces lo que hicieron los Jajamim fue unir las dos fechas para no tener que hacer ayuno, también el día 9 de Tamuz y el 17, como el 17 es una sumatoria, lamentablemente, de hechos que ocurrieron, lo instituyeron como el 17 también se está recordando esto que se destruyeron, que se rodearon las murallas, que fue lo que les permitió después poder entrar al Bet HaMikdash. El cuarto motivo, había un gobernador en Jerusalén, un gobernador, por supuesto, no Yehudí, Apostomus. Apostomus hizo una blasfemia, una profanación impresionante
en un día como hoy, como mañana, 17 de Tamuz, quemó un Sefer Torah, quemó un rollo de la Torah. Es sabido que quemar el rollo de la Torah la Torah tiene tanta kedushá, tanta santidad, cómo hay que cuidarla, cómo hay que protegerla, cómo tiene que estar siempre en un lugar seguro, resguardado. Cuando uno está en el Betacneset de Sefer Torah, se saca, se le da kabod, se le da honores, se usa y se vuelve a guardar, todo el tiempo está protegido. Este rayá, este malvado, no solamente que lo profanó, lo terminó quemando. Y el quinto motivo por el cual hacemos este ayuno se dice que también Apostomus, hay quienes dicen que fue Apostomus, hay quienes dicen que fue otra persona, pero ¿qué hicieron? Pusieron una Avodat Zará, una idolatría, en el lugar más santo del Bet HaMikdash. Ahí pusieron una idolatría, una imagen de idolatría, entonces eso también era profanación del nombre de Akadosh Baruj Hu. Estos son los 5 motivos por los cuales nosotros mañana tenemos que hacer el ayuno. Y a partir de mañana, a partir del día 17 de Tamuz, comienzan 3 semanas, las llamadas los días de Bein HaMetzarim. Bein HaMetzarim quiere decir entre las estrecheces, porque son 3 semanas estrechas. ¿Qué quiere decir 3 semanas estrechas? Lamentablemente, si nosotros vemos en la historia del pueblo judío, vamos a ver que la mayoría de las calamidades empezaron durante estos días o sucedieron durante estos días, principalmente en Tisha B'Av, que va a ser de acá a 3 semanas. 17 de Tamuz es mañana, pasan 3 semanas y es Tisha B'Av, también cae el mismo día que cae 17 de Tamuz, día de semana, el mismo día va a caer Tisha B'Av. Besat Hashem, que este año no tengamos un Tisha B'Av triste, sino un Tisha B'Av alegre con la llegada del Mashiach. Eso es lo que estamos esperando. 3 semanas en las cuales nosotros ahora vamos a ver, comenzamos a hacer algunas cosas que refieren duelo y dejamos de hacer cosas que nos marcan alegrías. Y por otro lado, nos tenemos que cuidar, principalmente cuando está llegando más cerca de Tisha B'Av, de no tener discusiones, de no hacer juicios. Nos tenemos que cuidar lo máximo posible porque estos días no son propicios. Así como hay días propicios para alegrías, nosotros decimos Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, cuando empieza el mes de Adar, aumentamos en alegría. Nosotros vamos a ver ahora, todavía estamos en Tamuz, pero cuando empieza el mes de Av, que es el siguiente a Tamuz, se dice Mishenichnas Av Memaatim Besimcha. Cuando empieza el mes de Av, nosotros reducimos la alegría. Hacemos todo lo menos posible, no tenemos alegrías, prácticamente salvo que surja así, por ejemplo, un nacimiento, pero ahora vamos a ver cuáles son las reglas, no se pueden hacer festejos. Antes de seguir con cuáles son las cosas que sí hacemos y las cosas que no hacemos, vamos a decir lo siguiente. ¿Quiénes son las personas que tienen que hacer el ayuno? En realidad todos. Este es un ayuno que es un ayuno muy fuerte. Tenemos que hacerlo todos el ayuno. Hombres, mujeres, niños que ya entraron en lo que llamamos mitzvot. Los varones que ya llegaron a la edad de bar mitzvah, 13 años. Las mujeres que ya llegaron a la edad de bat mitzvah, 12 años. En realidad a los chicos se los empieza a entrenar un poco antes de esa edad, para que se empiecen a acostumbrar y cuando llega el momento que es la obligación, ya están entrenados y van a poder hacerlo. Y acá vamos a hacer una aclaración muy importante. Hay un montón de personas, no un montón, pero hay unas cuantas personas que están exceptuadas de hacer este ayuno. Pero antes de decir las excepciones, les hago, si pudiera, hacía un cartel así de grande para decirlo. Siempre hay que consultar con un rab. Cada uno tiene que consultar con su propio rab, explicar la situación y preguntar, y el rab le va a decir si está exceptuado o no está exceptuado. Nosotros no podemos tomar en nuestra propia consideración si nos exceptuamos o no del ayuno. ¿Quiénes son las personas que sí están exceptuadas? Por ejemplo, mujeres embarazadas, a partir de los 40 días del embarazo. Los días previos tienen que preguntar a un rab si tienen que hacer o no, según cómo se sienten. A partir del día 40 y durante todo el embarazo,
Las mujeres embarazadas están exceptuadas de hacer este ayuno. Mujeres parturientas, pero no solamente que acaban de tener un parto, sino durante los 2 años posteriores al parto, están exceptuadas de hacer este ayuno. Las que están lactantes también, por ejemplo, las mujeres que están dando de mamar, no tienen que hacer el ayuno. Personas mayores, si son personas mayores que están débiles, tampoco hacen el ayuno. Esa es una pregunta que tienen que hacer. Hay personas mayores que Baruch Hashem se las ve muy bien y se sienten muy bien, y ellos dicen, siempre hay que preguntar, si dicen que pueden hacer el ayuno, y si dicen que no pueden hacerlo, hay que preguntar a ver cómo se hace. Por supuesto también que gente que está enferma, está exceptuada de hacer, y principalmente Jolim Sheyesh Baem Sakaná, los enfermos que están con riesgo, Hase Shalom, de vida, no tienen que hacer este ayuno. Ahora, lo que es una enfermedad menor, un resfrío, un dolor de cabeza, mareo, esas son cosas, pautas que nos dicen, levantamos el teléfono, preguntamos al Rab, mandamos un mail, un WhatsApp, un montón de formas de comunicación. Hoy en día, por lo menos acá en Argentina, en Buenos Aires, no podemos ir personalmente a consultar al Rab, pero sí le podemos buscar una forma de comunicarnos y preguntar cuál es la causa, y el Rab nos va a decir si podemos estar exceptuados o no. De todas formas, nosotros no tenemos que buscar la forma de estar exceptuados, sino por el contrario, porque vayamos a la realidad. ¿Para qué hacemos este ayuno? ¿Para qué hacemos el ayuno? Nosotros hacemos el ayuno no solamente para recordar los sucesos, sino que en el momento que estoy ayunando, lo que tengo que hacer es sentirme como si estaría en uno de esos momentos de la historia que estamos recordando, y hacer yo misma teshuvá, concientizándome cuáles fueron las razones que provocaron ese hecho trágico. Y hacer teshuvá por esos, no por el hecho en sí. Yo no puedo hacer teshuvá por el hecho de que Apostomus quemó un Sefer Torah. Puedo hacer teshuvá y pensar y concientizarme cuál fue el hecho o los hechos que desencadenaron que Apostomus quemara el Sefer Torah. Lo que me está diciendo acá una señora por el chat, sí, la reparación del error. Pero nosotros no podemos repararlo al 100%, pero sí pensar y concientizarnos de este suceso que provocó ese hecho. ¿Cuál fue todo el entorno? ¿Qué estaba pasando en ese momento con los Yehudim? Que provocaron, porque todo tiene una razón. Como dijimos, por ejemplo, cuando se cayeron, se rompieron las lujot. ¿Qué fue lo que lo provocó? La idolatría. No esperaron a que Moshe llegara y tuvieron y ya pensaron y se fueron directamente a hacer una comparación con ese momento, ponernos en los zapatos de la gente de esa época y ver cómo podemos hacer para revertir una situación semejante. O cuando se rodeó la muralla, que después desencadenó en que los enemigos pudieron entrar para destruir Yerushalayim. ¿Qué fue lo que provocó ese rodeo de la muralla? Esto no tenemos tiempo ahora, tendríamos que hacer una clase de historia un poco larga para ir explicando cada uno de los sucesos, cuáles fueron los eventos que lo desencadenaron. Pero principalmente en estas 3 semanas lo que tenemos que hacer, la reflexión y la concientización y la teshuvá, el corregir errores, es en el de Ve'avta lereajá kamoja, el del amor al prójimo, el de sentir al prójimo y pensar en el prójimo como nosotros pensamos en nosotros mismos, y hacer cosas por el prójimo como nosotros hacemos por nosotros mismos. Esto es lo principal. Cuando sea el shiur para Tisha B'Av, Be'ezrat Hashem, como dije antes, ojalá que no tengamos que hacer un Tisha B'Av triste, sino un Tisha B'Av alegre, pero en los próximos shiurim vamos a ir explicando también un poquitito cuáles son las causas y qué es lo que podemos hacer. Seguimos entonces con lo que es mañana el ayuno de Shiva Asar Betamuz. Entonces dijimos que todos tenemos que hacer el ayuno. ¿Qué momento, qué tiempo ocupa este ayuno? Este es el llamado uno de los ayunos cortos. Y acá en Buenos Aires, en Argentina, en el hemisferio sur, que es invierno, es el ayuno más corto de todos los que tenemos en el calendario,
porque dura desde la salida del sol hasta la salida de las estrellas. Entonces, en todo ese periodo, es lo que no se puede hacer, no se puede ni comer ni tomar. El resto de las cosas, hay otras cosas que están prohibidas en otro ayuno, por ejemplo en Tisha B'Av y en Yom Kippur no se puede bañarse, no se puede untarse cremas, no se puede usar zapatos de cuero. Mañana sí, mañana se puede trabajar, mañana se puede hacer todas las rutinas que uno hace, lo único que dejamos de hacer es comer y tomar. Y buscarnos el momento de reflexión, ¿sí? Porque en general, principalmente los adolescentes dicen, bueno, no importa, me levanto a cualquier hora, duermo, hago algo para pasar el día. No, justamente no tenemos que hacer algo para que el día se pase más rápido. Tenemos que sentirnos, si no, ¿qué sentido tiene el ayuno? Si no viene acompañado con reflexión y con sentir. ¿Por qué ayuno? Porque cuando uno está ayunando, es cuando le viene a la memoria todas las cosas que uno tiene que estar, ¿qué habrá pasado? Pongámonos en la piel de esa gente, ¿qué habrá pasado en ese momento? ¿Cómo se debían estar sintiendo? Y hacer teshuvá por esa gente que estuvo en ese momento. No podemos compararnos, uno no podría decir, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo actuaron de esa manera? No podemos decir eso, porque no sabemos, no estamos en el mismo entorno que estaban ellos, pero sí hacer la reflexión y decir que queremos hacer teshuvá, corregir por los errores de nuestros antepasados que desencadenaron entonces en estas tragedias que estamos diciendo. Entonces dijimos, lo único que no se puede hacer, ni comer ni tomar, y a partir del día 17 de Tamuz entonces empiezan algunas restricciones que van a durar durante las 3 semanas estas que estamos diciendo, entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, y cuanto más nos vamos acercando a Tisha B'Av, al 9 de Av, más fuertes se van haciendo estas restricciones. Hay muchas diferentes costumbres entre lo que son sefaradim y ashkenazim. Entonces, cada uno tiene que hacer lo que se acostumbra, hay que hacer mucho hincapié en lo que son las costumbres, no solamente la halajá es una, y las costumbres que vienen acompañadas hay que darle mucha importancia a lo que son las costumbres de cada comunidad, de cada familia. Cada uno tiene que preguntar, principalmente en la familia, ¿cuál es la costumbre? En la comunidad de uno, ¿cuál es la costumbre? En el lugar donde uno vive, ¿cuál es la costumbre? Entonces, sí, sefaradim y ashkenazim. Pero en reglas generales, todos tenemos unas cuantas cosas en común. ¿Cuáles son estas cosas? No escuchamos música, no se hacen eventos, igual ahora nosotros que estamos acá en cuarentena tampoco podríamos hacerlos, lamentablemente seguimos en casa, en esta cuarentena que más que cuarentena es centena, ya la pasamos hace rato, entonces no se celebran fiestas, no se hacen casamientos. Una fiesta uno está diciendo, ok, nació un bebé, ¿se le hace Brit Milá? Sí, por supuesto que se hace el Brit Milá, eso no se puede posponer, pero no se hace una celebración por el Brit Milá que se está haciendo. Entre paréntesis, si hay un Brit Milá el día del ayuno, hay 3 personas que no hacen el ayuno, que es el papá del bebé, el que va a hacer el sandak es el que sostiene al bebé en el momento del Brit Milá, y el Moel, el que hace el Brit Milá. Igual eso hay que consultarlo también con un rab, en qué momento se hace el Brit Milá, cómo y demás. No se puede estrenar ropa durante estas 3 semanas, no se dice la verajá de Sheheyanu. Vieron que cuando, por ejemplo, comemos un fruto nuevo, que los frutos que vienen, por ejemplo, frutas de verano, digamos que en el hemisferio norte ahora que están en verano, y de repente apareció una fruta que viene una vez al año, solamente en verano. Cuando uno come una fruta nueva, se le dice la verajá de Sheheyanu, que estamos renovando. No se dice verajá de Sheheyanu durante estas 3 semanas. Si hay una fruta que todavía en Shabbat se podría decir ahora, en Tamuz, en Av seguro que no. Igual hay que preguntar, lo repito un montón de veces y discúlpenme, pero lo tenemos que meter bien. Y si yo escucho, por ejemplo, para el ayuno de mañana, la excepción, si yo escucho que a una amiga, a una vecina, a alguien le dijeron que por alguna razón está exceptuada, yo no puedo guiarme con lo que le dijeron a la otra persona, sino que tengo que ir a preguntar yo misma. Y voy a decirles algo más, que me lo acabo de acordar.
hoy en día que estamos con esta pandemia a nivel mundial, esta epidemia a nivel mundial, por eso se llama pandemia, hay rabanim que están diciendo que el ayuno de mañana no se debe hacer. La gente que sigue siempre a esos rabanim no hace el ayuno. Por ejemplo, yo personalmente no sigo a ese rab que dijo, el rab de mi comunidad no dio un comunicado así, entonces yo sí tengo que hacer el ayuno. Respetar lo que dicen los rabanim. Yo no puedo decir, ¿cómo ese rab dice de esas cosas? ¿Qué tontería está diciendo Has de Shalom de decir una cosa así? El rab que lo dijo tiene sus razones para haberlo dicho, no lo dijo de la nada, lo dijo, lo explicó y trajo el Makor, la fuente de donde sacó las cosas que está diciendo. Entonces, la gente que sigue a ese rab siempre, que hace como dice ese rab siempre, y que cuando tiene que hacer una consulta, va y consulta a ese rab, mañana no va a hacer el ayuno, porque ese rab es el que dijo que mañana no hay que hacer ayuno. Personalmente, no hago las cosas que dice ese rab, no porque no lo esté Hasbe Shalom descalificando, para nada. Yo sigo a mi rab, y mi rab no dijo nada al respecto, entonces mañana, Bezrat Hashem, ojalá que no, pero si no viene el Mashiach antes, voy a tener que hacer el ayuno. Ok, y entonces dijimos que el objetivo principal de este ayuno es que nosotros tomemos conciencia de todo lo que pasó, de cuáles fueron los sucesos para poder hacer teshuvá. Y acá voy a hacer una pausa y voy a decir, porque si estaríamos en persona, cuando hacemos los shurim en persona, esta pregunta surge siempre, me dicen, ¿se puede comer antes del ayuno? Dijimos que el ayuno empieza a las 6:30 de la mañana, 6:31, y bueno, ¿me puedo levantar antes del ayuno a comer? Hay un punto que nosotros tenemos que aclarar, principalmente cuando hablamos de Tefilat Shahrit. El tema es el siguiente. Cuando nosotros nos acostamos a dormir, cuando uno duerme durante la noche, a la mañana cuando se levanta, no puede empezar a comer hasta que no dice tefila, ¿sí? No se puede, Birkot HaShahar por lo menos hay que decir, y después uno puede empezar a comer. Los hombres tienen que decir la tefila completa, las mujeres es suficiente con decir Birkot HaShahar y después podemos comer. Entonces, si no podemos comer hasta que no decimos tefilá, esta tefilá, que es por lo menos Birkot HaShahar, pero tampoco se puede decir tefilá antes de la salida del sol. Hay un momento que todavía no se puede decir tefilá, cuando todavía se considera noche, no se puede decir tefilá. Pero yo ya dormí. Si dormí, no puedo comer hasta que no digo tefilá, pero todavía no es momento de decir tefilá. Y entonces, lo que nos explicaron Hazal es lo siguiente. La persona, antes de irse a dormir, tiene que hacer un tnai, poner una condición diciendo, me voy a dormir, pero me voy a levantar, digamos, a las 6 de la mañana a comer antes del ayuno. Diciendo una frase, no tiene que ser exactamente con estas palabras, ¿no? Pero uno tiene que poner esa condición diciendo, anticipando que se va a levantar para poder comer. Y de esta manera está habilitando que se pueda levantar y pueda comer y tomar, por supuesto, para poder pasar, bueno, para nosotros digamos que es relativamente, entre comillas, fácil el ayuno de mañana. Hace frío, uno no tiene necesidad de estar tomando principalmente, es corto el ayuno. Sí, hoy a la noche antes de ir a dormir, me están preguntando en el chat si hoy a la noche, sí, hoy a la noche antes de ir a dormir, una vez que uno dice Kriyat Shema, cuando hicimos Shema para ir a dormir, ponemos esta condición, mañana a la mañana me voy a levantar, fíjense cada una, el horario, la que me está preguntando, creo que era Valeria desde Miami, Valeria, fíjate, en Miami. Sí, gracias. Entonces, hoy a la noche lo digo para levantarme mañana a comer antes del ayuno. Antes del ayuno, ahí está, perfecto. Entonces te podés levantar y podés comer. Pero de todas maneras, hay que preguntar, en general, la mayoría de las comunidades permiten y autorizan hacer esto. Hay algunas comunidades que de todas maneras dicen, una vez que la persona... No, a ver, acá está una pregunta muy interesante. A ver,
no tengo que decir Birkot HaShahar cuando me levanto para comer, porque todavía no es horario, y principalmente si después yo me voy a volver a acostar a seguir durmiendo. Quizás sería bueno levantarse un poco antes para no estar rayando justo el horario de la salida del sol. Levantémonos en vez de a las 6, 5:30 de la mañana, digamos. Ese horario todavía no es horario de decir tefilá, entonces me levanto, lo único que sí, decimos Modeani, Netilat Yadayim, por supuesto que hay que hacer, y después nos volvemos a la cama, ¿sí? Y después cuando nos levantamos de vuelta, hay que hacer otra vez Netilat Yadayim, por supuesto. Pero entonces, me levanto y puedo comer. Les estaba diciendo que hay algunas comunidades, por eso, cada una pregunte cómo se acostumbra en su comunidad. Hay algunas comunidades que autorizan que la gente se levante, pero no a comer, solamente a tomar. No está autorizado comer. Conozco algunas comunidades que dicen que no. En mi comunidad, por ejemplo, se acostumbra que sí, la gente se levanta y se puede comer. Sí, Modeani después se dice de nuevo cuando nos volvemos a dormir. Modeani no tiene Shem Hashem, se puede decir de vuelta, no hay ningún problema. Entonces, pero está la condición. Si no puse la condición antes de irme a dormir, por más que me levante horario y demás, no se puede comer. Sí se podría tomar, si no puse la condición, se puede tomar. Entonces, se come, se toma y uno se puede volver a la cama, seguir durmiendo, y después uno se levanta y dice tefilá. Vamos a ver ahora sí el tema de tefilá. ¿Qué decimos de tefilá? La tefilá es una tefilá común. Esperen que me voy a agarrar el sidur. La tefilá es la tefilá de todos los días. Después vamos a ver que en Tisha B'Av hay una de las Birkot HaShahar que no se dice, pero no nos vamos a marear ahora, solamente vamos a decir así. Es la tefilá de todos los días. Hay algunas cosas que tenemos que agregar. Primero que todo, lo que se agrega es en la Amidá, en la verajá de Shema Kolenu, la verajá en la que decimos, ¿te acuerdan que cuando explicamos las tefilot, dijimos que hay 3 verajot del principio, las 13 intermedias y las 3 finales? Al terminar las 13 intermedias, que es la verajá de Shema Kolenu, en ese momento, antes de decir la verajá final, agregamos un párrafo, búsquenlo, que está en todos los Ibrim. En este párrafo se llama Anenu. Anenu quiere decir contestanos. Nosotros le estamos pidiendo a Kosh Baruj Hu que nos escuche y nos responda. Dice así el texto, voy a leer un poquito, no lo voy a explicar todo, pero voy a leer un poquito para ver de qué estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo en esta verajá. Anenu, Avinu, Anenu, Beyom Tzomata Anitase, respondenos, nuestro Padre, respondenos en este día de ayuno, porque nosotros estamos en una situación, tzará es una tristeza, sufrimiento. Entonces, ¿por qué remarco esto? Porque dijimos, uno tiene que sentir el ayuno. No tengo que hacer que se pase lo más rápido posible. Ocuparme con un montón de cosas, así no me doy cuenta que estoy haciendo ayuno. Así se me pasa más rápido. Y los minutos finales a veces son los más complicados. Es cuando uno más ansiedad le agarra. Pero uno lo tiene que sentir el ayuno. Y lo estamos diciendo con estas palabras. Contestanos, Hashem, no solamente que estamos sufriendo, es un sufrimiento muy grande. Terem nikra eleja tatane, beatat ishmal. Estamos pidiendo a Hashem, por favor, escuchanos antes que nosotros te pidamos, antes que nosotros hablemos, escuchanos. ¿Qué quiere decir esto? Anticipate vos, a Kadosh Baruj Hu, a todas nuestras necesidades. Nosotros estamos pidiendo a Kosh Baruj Hu que use todo su rahmanut, toda su piedad, toda su compasión para ayudarnos en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Este párrafo Anenu lo decimos entonces en la Amidá, tanto en Shachrit como en Minjá. ¿Sí? Las mujeres que dicen las dos Amidot, la de Shachrit y de Minjá, en las dos Amidot hay que decirlo. Ahora, ¿qué pasa? Las personas que no hacen el ayuno por alguna razón, este párrafo no lo tienen que decir. Si bien uno puede estar reflexionando y haciendo teshuvá y demás, este párrafo, las personas que no hacen el ayuno, no lo tienen que decir.
Hay un montón de cosas. ¿Qué pasa si uno de repente se olvidó que era el ayuno y empezó a comer? Digamos que estoy a la mañana, no me levanté temprano para desayunar, entonces ya no, estoy haciendo mis cosas y de repente desayuné a las 9:30 de la mañana. Me olvidé. ¿Qué tengo que hacer? Sigo el ayuno a partir de ahí. Si fue porque me olvidé que era ayuno. Ok, a partir del momento que te acordaste, tenés que seguir el ayuno. Pero este párrafo, hay dudas si hay que decirlo o no, porque ya lo cortaste el ayuno. Entonces, que no le pase a nadie, pero si a alguna le pasa, se olvidaron y después quieren volver a seguir con el ayuno, este parrafito, pregunten al Rab si lo tienen que decir o no lo tienen que decir. Porque cada Rab también tiene, ¿por qué siempre decimos pregunten a su Rab? Porque los Rabanim también tienen, Baruch Hashem, con toda esa sabiduría que tienen. Yo admiro a los Rabanim, principalmente los Rabanim de nuestra época, una época tan difícil, con cosas tan complicadas que están pasando. Y uno le va con preguntas, y a veces podría parecer una pregunta que, con todo lo que está pasando, una trivialidad de estas características, sí, los Rabanim están para esto. Y a veces una pregunta un poco más fácil, quizás los aliviana a ellos también, de todo este dolor. Ellos sí que están pasando por dolor y sufrimiento mucho más que nosotros, porque son los Rabanim los que están cargando de alguna manera con todo nuestro sufrimiento, porque ellos ven lo que está pasando en mucha gente. Cada uno en su comunidad está viendo las situaciones. Hay personas que están pasando situaciones bastante difíciles y complicadas, producto de todo esto que está pasando, gente que ya no tiene trabajo, gente que no dispone de medios para generar ingresos en sus casas, y preguntan a los Rabanim, y los Rabanim están haciendo un esfuerzo impresionante. Por eso, discúlpenme que digo esto acá, pero mi profunda admiración a todos los Rabanim de nuestra época por todo el trabajo que están haciendo, por todo lo que están ayudando y conteniendo, me incluyo, que no se están ayudando y no se están conteniendo con todo esto que está pasando. Entonces, ya que hablé de los Rabanim, ¿por qué estoy hablando de los Rabanim? Porque estamos diciendo, cualquier duda, siempre tenemos que consultar al Rab. A ver, ¿se acuerdan cuando contamos la historia de la cuenta corriente? Nosotros tenemos que tener una cuenta corriente con nuestros Rabanim, siempre consultar al mismo Rab, ¿sí? Preguntar al Rab, porque el Rab viene a ser como que uno tiene un médico de cabecera, así hay que tener un Rab de cabecera, porque el Rab ya sabe, te conoce, sabe tu vida clínica de alguna manera, y te va a poder responder a lo que estás preguntando, conociéndote y sabiendo, conociéndote a vos y conociendo tu entorno. Entonces siempre estoy diciendo, no solamente por esto de que si me olvidé, no me olvidé lo que tengo que decir, para cualquier cosa, acostumbrémonos, ya lo dice la Mishnah, haceleja Rab. Te tenés que buscar un Rab y consultar siempre al mismo. Entonces, en la Amidá, tanto en Shahrit como en Minjá, agregamos este parrafito que es Anenu, en el que nosotros le estamos pidiendo a Kosh Baruj Hu que nos responda en este día de tanto dolor y de sufrimiento. Y después, en realidad, se acostumbra que se dicen selijot, se dicen algunos párrafos especiales, que la verdad que no investigué cómo es este año. En general se dice los hombres en el Beta Knesset en los Minyanim, no investigué cómo es. También se lee el Sefer Torah. Lamentablemente mañana no se va a poder leer el Sefer Torah. ¿Qué se lee cuando se lee el Sefer Torah? Hay comunidades que sí tienen, que se están juntando, escuché quizás en algunas minyanim chiquitos, o en los países donde ya abrieron y se puede empezar a hacer minyan, por supuesto con todas las restricciones y demás. ¿Qué se lee en el Sefer Torah? Se lee una parte en Humash Shemot, donde habla los Yud Gimal Midot Shel Rahamim, los 13 atributos de misericordia de Akadosh Baruj Hu, que nosotros decimos, Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Hanun, Erejapaim, las 13, los que son llamados, conocidos en castellano, los 13 atributos de misericordia. Eso es, la parte esa es la que se lee en el Sefer Torah. Y además, y las que queremos,
Por supuesto que Teilim, se puede leer Teilim todo el tiempo, todo lo que uno quiere. Usar el día, si tenemos disponible para poder leer el Teilim, en ese momento que estás, que no sabes qué hacer y que no se pasa más la hora, ponete a leer Teilim, desde lo profundo del corazón. Un Teilim con un corazón dolido vale mucho más. Todos los Teilim valen, pero cuando uno está sufriendo, el sentimiento influye muchísimo en lo que nosotros hacemos y decimos. No es lo mismo decir una tefilá en forma rutinaria, agarro el sidur, me paro, digo tefilá, Hashem Sibatay Tiftach, que decirlo cuando sale del corazón. ¿Y qué quiere decir cuando sale del corazón? Somos seres humanos y tenemos días más arriba y más abajo, pero cuando sale con el sentimiento profundo de que Hashem, estoy sufriendo, Hashem, te estoy pidiendo desde el interior de mi cuerpo, desde mis entrañas te estoy llamando y te estoy pidiendo. Entonces la tefilá, el teilim, llega de otra manera. Utilizar estos momentos durante el día para poder leer teilim, principalmente el capítulo Ain Tet, que viene a ser el 79, que habla específicamente de cuando entraron y rodearon, habla del momento que se vivió en la época del Bet HaMikdash, cuando sucedió esto. Vamos a ver dónde está. Mizmor leasaf, Elohim, bau goim menachalateja, timiot echad kocheja, samu et Yerushalayim leiyim. Estamos diciendo, Hashem, mirá, vinieron los goim, vinieron pueblos en tu dominio, timeuet echal kocheja, impurificaron tu ejal, tu trono, samu et Yerushalayim leiyim. Mirá lo que hicieron con Yerushalayim, araron Yerushalayim, la cantidad de gente que mataron después, la cantidad de gente que expulsaron, el sufrimiento, el dolor, la angustia. Si uno se pone a pensar y a analizar todo eso que pasó, por supuesto que el sentimiento va a cambiar y vamos a pedir nuestra tefilá de otra manera. Entonces, para ir cerrando, con respecto a la tefilá dijimos que son dos cosas principalmente. Primero, decir Anenu, tanto en la amidad de Shachrit como en la amidad de Minjá, en la verajá que corresponde a Shomea Tefilá, que es la anterior a Reké y Modí verajá. Y segundo, este capítulo del Teilim, el capítulo 79, que es el Mizmor Leasaf. Se los digo cómo empieza para que lo reconozcan. Y por supuesto, todo el Teilim que uno quiera seguir leyendo, todo el Teilim que uno pueda leer durante el día, nos podemos ir acoplando. Hay un montón de grupos de Teilim por WhatsApp, hay grupos de Teilim por mail. Uno manda un mail y le dan un perec de Teilim para leer por alguien en especial, para leer por algo en particular, pero principalmente pidiendo desde lo más profundo de nuestro ser, a Kosh Baruj Hu, por favor, termina con todo esto. Termina con todo el sufrimiento personal, colectivo, mundial, que venga ya el Mashiach y solucionamos todos los problemas. Pidamos, es importante decirlo, es importante hablarlo, sacarlo de la boca, que todos nos escuchen, y no importa si nos ven, que al revés, que todos nos vean y que todos nos escuchen, que estamos pidiendo por la Geulá, por la redención, por el Mashiach, para que se termine todo el sufrimiento, para que se curen todos los enfermos, y que podamos vivir la vida de Biata Mashiach pronto en nuestros días, amén. Bezrat Hashem. La semana que viene vamos a seguir con nuestro shiur de Tefilá. Hoy fue un shiur especial por Yud Zayin Betamuz. Si alguna tiene alguna duda que me quieran preguntar, me mandan por privado y preguntamos. Si les puedo contestar en el momento, contesto. Ya saben, si no, pregunto yo. Si ustedes no quieren preguntar al Rab, a veces a una le da vergüenza, no sabe, no le quiere preguntar al Rab. No importa, si me quieren usar de intermediario no tengo ningún inconveniente. Bezrat Hashem, nos encontramos la semana que viene para decir con el shiur de Tefilá. Que venga el Mashiach antes y nos encontramos todas en Yerushalayim. Las quiero mucho, les mando que tengan una muy buena semana, que sea todo lo bueno. Y en general, algo más que les quiero agregar, hay mucha gente que les desea Chom Kal, que tengan un ayuno fácil. Pero en realidad
habiendo dicho todo lo que dijimos, no sé si se dice, ahí justo alguien está escribiendo, no sé si se dice tzom kal. El ayuno no tiene que ser fácil, al revés, tiene que ser un ayuno, lo tenemos que sentir esa pesadez del ayuno para poder decir tefilá de otra manera, sintiendo el dolor y la angustia, y entonces que no sea cal, que no sea leve, sino que sea que nosotros nos podamos poner fuertes para poder pedir a Kosh Baruj Hu de la mejor manera. Nos vemos entonces, Besat Hashem, que tengan todo lo mejor. Kol Tuv, Beatzlajá.